Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión. Esta es en cuanto a la asignatura de contribuciones 2. Estaba checando su plan de estudios y al parecer ya llevaron la materia de contribuciones. Obviamente sabemos de antemano que este es un tema, pues obviamente muy extenso, que abarca muchas situaciones, obviamente fiscales, más que nada en ese aspecto. Y obviamente pues pues hay muchas, a veces hay incongruencias, obviamente también hay otras cuestiones que involucran en cuanto a actualizaciones, etcétera, etcétera, pero pues más que nada le interesa en este caso pues a la federación la cuestión de las contribuciones, pues porque es pues la forma de, en este caso de generar una entrada pues, para sus arcas y mantener el heraldo público de acuerdo y poder pagar también en determinado momento por los servicios públicos que existen en cada una de las situaciones, federalmente, lo que es estatalmente y municipalmente también, que abarca toda esa cuestión en cuanto a las contribuciones. La forma de evaluar es exactamente la misma que les comenté en la sesión anterior en cuanto a la materia de econometría, asistencia un 10%, participación y conducta un 10%, lo que son las tareas, investigaciones 30%, la cuestión de actividades, quiz, ensayos o de otra índole un 20% y un examen final que tiene una ponderación, un valor de un 30%. Igual las reglas son las que comentamos para no abarcar un poquito más en ese rubro también. Igual las reglas, la forma de evaluación y obviamente la forma de convivencia también es para ambas materias, para ambas asignaturas. Entonces aquí una pregunta interrogante clave en cuestión de las contribuciones. ¿Para ustedes es igual las contribuciones, es exactamente igual que el impuesto? Simplemente impuesto es un sinónimo de contribuciones, o es igual, o hay diferencia, o a qué nos referimos con esa situación, chicos. ¿Quién me contesta? Hola, profe, buenos días, Alberto Buen día, Padilla. Alberto, buen día. Yo lo veo de manera diferente, profe. Ajá. Una contribución a un impuesto, como su propio nombre lo comenta o lo dice, Sí. es una manera que te impone una autoridad a pagar un impuesto. O sea, ese sí no tiene ningún tipo de, digamos, alguna forma de evadirlo o evitarlo, ¿no? Te lo impone y hay que pagarlo. Y la contribución pues va más pegado a pues, una recaudación que hace alguna autoridad o alguna dependencia, ¿no? Como por ejemplo el pago de del predial, ¿no? Es bueno, sí lo veo yo como una contribución, o el pago de algún otro, no sé, la parte de las fianzas en los carros, y en la parte de los impuestos, pues son los impuestos federales que conocemos, ¿no? Que es el IVA y el ISR, el IEPS. Esa sería mi explicación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, chicos? ¿Creen que sea lo mismo, contribuciones, impuesto, o es diferente, diferente tema, diferente rubro? ¿O es lo mismo, un impuesto o una contribución, o viceversa? Por ejemplo, una contribución es como lo que nos quitan del IMSS, o sea, nos cobran, pero también obtenemos un beneficio por ello. Ok, para ti eso es una contribución, ¿correcto? Entonces es diferente desde tu punto de vista, Mario, es diferente la contribución al impuesto. Sí. Ok, muchas gracias. Pues Sí, no sé si puedo agregar un poquito más, profe. Y sí, como comentaba adelante. ahorita Mario, Ajá. una contribución pues va a ir de la mano con un beneficio, ¿verdad? Hacia nosotros este, como contribuyentes o como aportadores de esa contribución, ¿verdad? Un beneficio en el sentido de en algún sector, ¿no? Por ejemplo, como comentaba Mario ahorita, en la contribución o la cuota al IMSS, pues viene un beneficio en cuanto a la cuestión de salud, ¿no?
este, va más enfocado también a que tenemos un beneficio al momento de contribuir o hacer un pago, una contribución, de manera directa, ¿no? Ok. En teoría debemos de tener beneficios por las contribuciones, porque pues obviamente nosotros estamos aportando en determinadas situaciones, dependiendo obviamente lo que sea, lo que se asemeje a la especificación de la contribución, en teoría debemos de obtener algún beneficio. Obviamente pues ya esto causa mucha discrepancia eh, en la cuestión de, pues ya determinado momento de la cuestión de municipios, en la cuestión, hablando específicamente de México, la cuestión de los municipios, en la cuestión del estatal o en la cuestión del gobierno federal. Pero en teoría deberíamos de tener un beneficio en esa cuestión. Sí, Rosendo, ¿quieres opinar algo en el tema, Rosendo? Sí, profe, sobre la tarea que puso, esas tareas no tienen que ser entonces en documento de Word, no puede ser a mano, pues, porque no tengo a dónde ir, por eso le comentaba. Ok, bueno, en cuanto a ojo, no es tarea, es actividad, porque Ujú. sí hay diferencia para que no transgredan esa cuestión. Es una actividad, les digo que en teoría deben de estar realizando entre las sesiones. Si no tienes pues, el medio adecuado, pues, obviamente, en determinado momento, pues hazlo en un cuaderno, en una hoja, desarrollelo, obviamente bien, que sea legible, le tomas una foto y lo cargas a la plataforma directamente, para que obviamente todos los trabajos deben de ir cargados directamente a la plataforma en Claro, en el link correspondiente, obviamente. Ah, ok, muchas gracias, profe, entonces. Ok, gracias a ti. Ahí nada más les hago esta recomendación o esta acentuación. No necesariamente tenemos que tener una computadora para realizar los trabajos, chicos. En los móviles, pues, obviamente ya podemos, o sea, ya vivimos en una era digital. Estamos tomando clases, están tomando clases ustedes, obviamente en línea, a distancia también, y no se cierren en que un trabajo o algo simplemente lo podemos hacer en una computadora, una PC, obviamente o de escritorio, en una lab. En los móviles, en los celulares, podemos desarrollar muchas cosas. Ya obviamente cabe en la injerencia de cada uno de ustedes, pero ahí, o sea, las aplicaciones son muchas también. Pueden descargar el Word en su teléfono celular o utilizar el procesamiento de textos de Google. Entonces, o sea, no se limiten en ese aspecto. Yo les digo porque pues muchas veces sí me ha tocado, es que no puedo subir mi tarea, se la puedo mandar por WhatsApp. Y bueno, tienen que cargar la plataforma. ¿Por qué? Porque obviamente ahí queda evidencia de que sí cargaron y evidencia de su calificación. Es que no puedo cargarla. Y bueno, o sea, utilizan Facebook, utilizan WhatsApp, cargan archivos, muchos se contradicen en la cuestión, es que no me puedo conectar a Zoom porque no lo sé utilizar y cosas de eso, bueno, y cómo hacen videollamadas por cuestiones en vivo por Facebook, cómo hacen videollamadas en WhatsApp. Es más que nada la cuestión de acoplarse y querer realizar las cosas en determinado momento, por eso les digo, no es impedimento si obviamente no tienen los medios, porque si he convivido con esa cuestión, que alguien a lo mejor no tenga los medios. Me ha tocado alumnos que a lo mejor están dos en una lab, obviamente se apoyan porque a lo mejor no tiene, si no tiene ni celular ni computadora para conectarse o alguna cuestión. Entonces, es válido, mandan los dos, obviamente, independientemente su asistencia, no hay ningún problema, siempre y cuando, pues, obviamente, haya disponibilidad de ustedes y la cuestión de responsabilidad de querer entregar los trabajos y de querer salir adelante individualmente hablando también y pues obviamente en la cuestión de la asignatura. Pero les digo, es muy fácil, o sea, no se limiten en esa cuestión. Si no tienen una lab, una computadora, en el celular pueden hacerlo. Y más las actividades, que es algo muy rápido y muy sencillo. Pero si no tienen, obviamente, los medios, pues simplemente háganlo en un cuaderno, toman una foto legible, porque luego toman unas fotos que realmente no se pueden ver, no se pueden analizar. Y les digo, yo leo todo lo que me envían para que sea corroborable en la cuestión de la información que yo estoy pidiendo, toman una foto y la suben en el link en el link correspondiente de cada tarea o de cada actividad. Ok, entonces, regresando obviamente al tema de las contribuciones, ¿alguien tiene una opinión
diferente a sus compañeros. Ellos comparten, como lo vimos Alberto en este caso, o su otro compañero también, pues que son diferentes. En determinado momento, una contribución también son las aportaciones que nosotros tenemos pues del IMSS, del seguro, es una contribución, y otras varias de contribuciones. Les decía, en teoría deben de servir, debemos de obtener un beneficio, debemos de tener una redituabilidad. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, chicos? ¿Alguien tiene, o que diga, Sol, para mí es lo Sí, mismo? Sí, adelante, Jorge. sí, digo, las contribuciones pues son aportaciones que hacemos como ciudadanos o trabajadores, ya sea en especie o en dinero, a cargo de las personas físicas o morales, pues para cubrir los gastos públicos más que nada, ¿verdad? Eh, Cuando se encuentren en situaciones jurídicas o previstos por la ley. Ok, correcto. Entonces, para ti sí hay diferencia entre impuesto y contribución. Sí, sí, pues el impuesto lo pagas de lo que tú devengas o de tus ganancias. Las contribuciones que tú haces son por obligaciones. Ok, no necesariamente, ojo con eso, Jorge, ¿eh? Ujú. No necesariamente de los ingresos que nosotros obtengamos pagamos impuestos. Hay, y lo vamos a Bueno, ver, hay muchos otros impuestos, ¿eh? sí, pero me refiero de los ingresos que tengas tú en cuestiones laborales, ¿no? Ok, sí. En determinado momento también tenemos que pagar impuestos por trabajar. Es Así correcto. es. Así es. En la cuestión de las exportaciones e importaciones también se pagan impuestos, y no es necesariamente por los ingresos que obtengamos, sino porque hay un arancel de por medio, obviamente para regular esa situación y proteger a la economía nacional en su debido momento. Por eso les decía, para que no haya confusión, no todos los impuestos es generado por, pues, en este caso, pues un ingreso que nosotros obtenemos también. Igual hay muchas contribuciones. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra opinión, chicos? Es importante hacer esta diferencia porque muchos dicen, ok, para mí el impuesto, pues obviamente es lo mismo que una contribución, y la contribución es un impuesto es una contribución. Pues por eso, obviamente, estamos conversando sobre esta situación. ¿Alguien más tiene una opinión diferente que diga, sí, el impuesto es igual que una contribución, la contribución pues es un impuesto, etcétera, etcétera? Eh, Santos Herrera, profe. Sí, adelante. Oh, bueno, las contribuciones pues realmente ah, son como más bien es como un tributo que tiene que pagar el contribuyente Ok, o un beneficiario. Y pues y un impuesto, como su palabra lo dice, eso ya está impuesto por la institución a que tienes que pagar. ok, correcto. Entonces, para ti también hay diferencias, antes. Claro que sí. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, chicos? De hecho, vamos a ver esa cuestión, vamos a ver en este determinado momento las contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? Pues obviamente dependiendo de cada país son sus contribuciones. Hay algunas, sí, adelante. Impuesto es el derecho que se paga y la contribución es cuando ya se hace el pago del impuesto. Ok, Esa es mi opinión. ok, muchas gracias, María. Sí, 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 en determinada situación también, obviamente, retribuimos a lo que nos dijo su compañera, el comentario. Les comentaba, hay contribuciones en determinado momento que pueden coincidir en varios países. Obviamente, hay unas que obviamente no. Decía, obviamente las contribuciones son específicas de cada país. Hay unas que sí corroboran, a lo mejor el nombre es exactamente lo mismo, como el IVA, en todos los países se paga IVA, pero hay otras que nada más son propias de cada uno de los países. Hay ciertas que sí coinciden en esa cuestión. ¿Alguna otra opinión que tengan, chicos? Bueno, lo que yo entiendo, profe, María de Jesús Laureano, Adelante. para mí el impuesto es, yo soy una trabajadora de fábrica y es Ajá, lo que me quitan cada semana porque ahí viene marcado, ok, cada semana, hasta con tiempo extra. Y la contribución es lo que yo voy a pagar, lo que
del negocio que yo tengo, que pueda uno tener, las declaraciones bimestrales, por ejemplo, de RIF, es lo que yo pago cada bimestre. Ok. No sé si sea así lo correcto. Sí, claro, lo que han mencionado, sí, o sea, sí es lo correcto. Ok. Aparte también, no nada más de lo que trabajamos nos quitan, aparte obviamente cuando compramos artículos o productos, pues también estamos pagando un impuesto como tal. Pues hay también diferencias en impuestos. Obviamente hay impuestos directos, hay impuestos indirectos, hay cuestiones pasivos, activos, etcétera. Entonces, sí hay también, no nada más simplemente del trabajo que generamos o de la utilidad, la remuneración que generamos al trabajar, nos quitan impuestos. También al momento de comprar, pues obviamente pagamos impuestos. Diferentes tipos de impuestos, pero pues también pagamos en determinada situación. Y obviamente dependiendo de la región donde habitemos, sabemos que hay un impuesto en la frontera y otro impuesto en el interior. Pero sí, también nos quitan impuestos por trabajar. O sea, pagamos por trabajar en determinada situación. Profe, Manda, no Alberto. sé si puede adicionar algo Sí, claro, sobre el adelante. tema. Adelante, Alberto. Dice que aquí el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación dice que en México hay 4 tipos de contribuciones: los Ok. impuestos, las aportaciones de seguridad social, Así las es. contribuciones de mejoras y los derechos. Es decir, los impuestos son un tipo de contribuciones, pero no todas las contribuciones son impuestos. Es correcto. Entonces aquí ya me lleva a la conclusión que, bueno, respondiendo a su pregunta ya de manera un poquito más directa, de su pregunta de inicio, si todas las contribuciones, podemos decir que sí son todos los impuestos o los pagos que tenemos que hacer en cuanto a obligaciones, ¿verdad? Pero, como comenta aquí, no todas son impuestos, ¿verdad? Como Así tal. es. Entonces, ahí ya como que me queda un poquito más claro, ¿no? Sobre la pregunta que nos hacía. Así es. Sí, sí, es correcto. Muchas gracias. No todas las contribuciones son impuestos. Es correcto lo que nos dice su compañero. Habla una cuestión de derechos. Pues los derechos vehiculares, por eso les decía, muchas veces, no todos, las contribuciones generan un beneficio en determinado momento. Las contribuciones, les decía, vehiculares, la cuestión del predial también, pues obviamente en determinado momento, pues, ¿qué nos pueden considerar como beneficio? Es una contribución, pero en determinado momento, pues no obtenemos un beneficio como tal, si lo vemos muy específicamente en ese aspecto. ¿Sí, Nancy, quieres opinar algo? Yo encontré algo en otra página, pero no sé si sea verídico. Ok, a ver, adelante. Dice que el impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Y la contribución es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Ok, es correcto, muchas gracias. Sí, porque en teoría las contribuciones, gracias por tu aportación, Nancy, en teoría las contribuciones, como comentó Alberto también, pues nos deben de generar un beneficio. O sea, también comentó Jorge, pues de ahí pagamos la cuestión del heraldo público, pagamos la cuestión de los pues, sueldos de los funcionarios públicos administrativos en determinado momento y obviamente pues ellos deben de estar trabajando para la sociedad y una forma, si nosotros estamos pagando en este caso contribuciones, impuestos, pues esos deben de ver reflejados en obras públicas, pavimentación, calles, servicios médicos, etcétera, muchas de esas cuestiones. Les digo, ya dependiendo pues de cada punto donde se habite, es como en determinada situación se van a implementar esa cuestión. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver, obviamente, esta base legal, el marco legal de las contribuciones directamente. No simplemente es el hecho de tenerlos como tal, sino en qué se basa esa situación. O sea, ¿estamos obligados, no estamos obligados en determinado momento? ¿Podemos eximirlos de no pagar en esta cuestión, la cuestión de los impuestos? Vamos a ver si sí o si no. Entonces vamos a ver la cuestión del marco legal de las contribuciones. Pues obviamente,
como comentaban ustedes, los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma también. Aquí vemos que el impuesto, pues, obviamente también es una contribución como tal. Existen elementos en las contribuciones. Nos dice que las contribuciones son las aportaciones en dinero o especie, pues obviamente a cargo de las personas, ya sean físicas o morales, para cubrir los gastos públicos cuando se encuentren en la situación jurídica o hecho previstas en la ley, y consisten fundamentalmente en el deber jurídico de que las personas físicas o morales se desprendan de una parte de su riqueza para sufragar los gastos públicos. Esto de cuestión de contribuciones, pues se viene llevando esta cuestión desde la antigüedad, en este caso, cuando se cobraba, pues obviamente impuesto por muchas cuestiones, se llegó a cobrar impuestos hasta por respirar. Pues obviamente hoy en día la cuestión de las contribuciones deben de ser muy objetivas. No vamos a cobrar un impuesto por respirar porque es una actividad humana pues normal, entonces no se puede cobrar por esa situación. Desde mi punto de vista tampoco no se puede cobrar por algo que simplemente sacar un beneficio propio, en este caso la federación, de algo porque en determinado momento pues no deberíamos de pagar un impuesto. O sea, debemos de pagar un impuesto, a lo mejor sí, por ejemplo, el IVA por comprar eh, ciertos productos o algo, pero dice aquí por generar riquezas. Obviamente si tenemos un negocio, pues sí, porque debemos declarar, pero en la cuestión de pagar por trabajar, yo sí estoy en desacuerdo en esa cuestión. Hay en algunos países que no se paga un impuesto por trabajar, o sea, no se descuenta un impuesto específico, en este caso, por el producto del trabajo. Ahí las aportaciones sociales es diferente en esa cuestión. Me enfoco exclusivamente al impuesto que nos descuentan nosotros por trabajar directamente de nuestro salario, independientemente de lo que sea aguinaldos, fondo de ahorro, primas, etcétera, etcétera. Yo sí estoy inconforme en esa cuestión. O sea, se deben de buscar otros medios o ya existen otros medios, otras contribuciones, obviamente, pues para el heraldo público en determinado momento. Somos de los pocos países realmente a nivel mundial que pagamos por trabajar en esa cuestión. En todos los demás hay otra clase de impuestos. El IVA es el que se comparte en muchos países y obviamente pues en determinado momento es un impuesto válido, pero de haber otras contribuciones, no es simplemente y el hecho que nos descuenten por el trabajo propio que nosotros realizamos. Tenemos la clasificación de las contribuciones, ya nos dio un avance nuestro compañero también. Obviamente se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y esto está fundamentado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y obviamente debemos de considerar elementos esenciales dentro de esta parte de la contribución. El objeto principal es aquello que está previsto en la norma y que al realizarse genera una obligación, y es decir, aquello que grava. Y al saber cuáles son las retenciones que deben tener los que los realicen actividades profesionales y de igual forma sus obligaciones ante el fisco. Tenemos sujetos dentro de la contribución. Existe un sujeto activo. El sujeto activo es la federación, las entidades federativas y los municipios. Nos dice que si bien de los tres sujetos activos podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones. En este caso, pues que ellos mismos van a recaudar. En cambio, los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones. Sabemos de antemano, y de hecho hay contribuciones federales, contribuciones estatales y contribuciones municipales, pero los únicos que pueden establecer contribuciones como tal en la cuestión legítima, nada más es la federación, en este caso también
estatalmente hablando, la federación como país y obviamente estatalmente hablando con las entidades federativas por ser en México una república y obviamente cada uno de sus estados obviamente tiene autonomía en este caso, pues, ¿por qué? Porque estamos constituidos como una república libre y democrática. Ese es el pacto que hicieron, está respetado, está amparado por la Constitución, por eso son estados libres y soberanos. Entonces, obviamente tenemos contribuciones federales, tenemos contribuciones estatales, municipales, pero el municipio no puede imponer un impuesto o una contribución como tal. Eso no está reglamentado. En determinado momento que digan en la frontera, ok, Laredo, Matamoros, Reynosa, que digan voy a poner un impuesto a X producto porque pues veo que ese producto tiene mucho desplazamiento en la frontera, a lo mejor, digamos, a lo mejor a un whisky que compran en Hueta, pues, vamos a poner un impuesto especial o X impuesto, no nada más especial porque ya existe el IEPS, entonces X impuesto o vamos a inventarnos un impuesto para que nos genere dividendos, no puede, no está permitido. Entonces, sabemos de antemano que debemos de tener un beneficio, entonces, a las contribuciones a lo mejor tenemos que tener un beneficio como sujetos en determinado momento, pero también como entidades, los estados y los municipios, que es la desigualdad en esta cuestión. Por ejemplo, en la ciudad de Nuevo Laredo, siendo la aduana fronteriza obviamente más importante en Latinoamérica, lo que ellos adjudican es de que la federación no los apoya, que están muy olvidados. La recaudación sí es muy vasta como para tener en determinadas situaciones, obviamente tanto de infraestructura, tanto en servicios, médicos, servicios públicos, etcétera, etcétera, muy abandonada la ciudad. Obviamente igual las fronteras, Reynosa, Matamoros, a comparación de otras ciudades principales en determinado momento, pues en otras entidades federativas. Es más que nada la reciprocidad. ¿Por qué no obtener más beneficio? Por eso les decía, no necesariamente obtenemos beneficios, y hay beneficio individual y hay beneficio, pues obviamente municipal. Entonces los municipios es lo que adjudican el por qué. En este caso, Sinaloa Laredo, pues recauda, tiene mucha recaudación en ese aspecto, tiene muchas contribuciones por las mercancías, por todos los aranceles que se cobran, el por qué está muy abandonada en ese aspecto y por qué cierta proporción de esas contribuciones federales, pues obviamente porque los aranceles es una contribución federal, por qué en determinada situación no le es recíproco, por qué no se le ayuda más en esa cuestión, por qué no se invierte más en esa cuestión. Y por eso, a raíz de esta cuestión de las contribuciones y cómo se está realizando en su momento la cuestión de los presupuestos, del ingreso y de los egresos federales, y obviamente cuánto se le presupuesta a cada estado, pues es de que en determinado momento se empezaron a hacer alianzas en el norte, Nuevo Laredo, perdón, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. Entonces empezaron ahí a haber algunas polémicas en que si pues, se separaban en algún determinado momento, porque pues, son los estados a lo mejor que más contribuyen al Producto Interno Bruto, y los impuestos o las contribuciones están quedando más que nada centralizadas. Es lo que anteceden ellos, o sea, lo que anteponen, el por qué se centraliza mucho el apoyo de las contribuciones, el apoyo en México se centraliza y no se ven, obviamente, a la parte norte. Esto es un tema de antaño, créanme, por eso en determinado momento perdimos territorio, perdimos Texas, perdimos, obviamente, Arizona, Nuevo México, California, por esa misma situación, porque los estados argumentan que la cuestión de las contribuciones se centraliza en el país, no es recíproca, no es equitativa, obviamente, en esa cuestión. Y pues lo vemos. Profe, Sí, adelante. ahí disculpe, no sé si me recuerda, es la segunda clase que yo tomo con usted. El año pasado también tomé con usted. Mi nombre es Jesús de la Cruz. Lo que yo vengo entendiendo, profe, tiene como 4 o 5 años
que está tomando más relevancia, porque antes aquí se decía que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se querían separar de México, o sea, hacer su propia nación, Así es. porque por lo mismo, o sea, que la Ciudad de México no le estaba aportando, más bien la federación no estaba aportando lo que es, y nosotros, y los 3 estados aportaban más y recibían menos. Ese era el detalle. Eso tiene como desde hace 5 años y hace como 3 años tomó más relevancia. Es lo que yo estaba escuchando y lo sigo escuchando, muy poco, pero se sigue escuchando. Ok, muchas gracias, Jesús. Sí, Ujú. realmente pues es un tema que todavía está en el tintero de parte de las entidades federativas. Eh, pues ya va a depender de cada uno de los estados. Nuevo León también se suma a esa cuestión y algunos otros estados, ya no nada más simplemente los que mencionamos, los que mencionaste, esos fueron los de un principio, pero hoy se han sumado un poquito más en esta cuestión. Y más que nada, pues ellos dicen, o sea, si nosotros como hay, obviamente hay contribuciones que recauda el Estado y obviamente va directamente a la federación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro era la cuestión del agua. Anteriormente lo que se recaudaba, el pago del agua, era federal. Hoy después fue estatal y después se les dio a cada uno de los municipios como tal. Entonces eso entra directamente al heraldo, a las arcas de los municipios, y se fue modificando. Y es lo que quieren. Obviamente sabemos de antemano que se piden pues cuestiones, apoyos, porque no todos los gastos públicos puede hacer frente o puede costearlos el Estado en su momento y menos el municipio porque también depende de la cuestión del Estado. Pero, y es lo que dicen ellos, no todos los gastos los podemos hacer frentes y debe entrar la federación, claro, pero como hoy en día se estipuló, o sea, muchas veces es honestamente, era exagerada a lo mejor eh, la parte de la contribución que les tocaba, el presupuesto, robaban y hoy dijo López Obrador, pues hoy yo voy a designar cuánto le va a tocar a cada estado, o sea, no lo va a designar nadie más y eso estaba en tela de juicio, el por qué él decía o tomaba esa decisión como tal y que lo iba a poner como una ley, que los presidentes en determinado momento fueran los que tuvieran el voto, el poder y voto final de cuánto se le designaba a cada estado como tal en su cuestión presupuestaria, de apoyo federal a apoyo estatal. Entonces, obviamente, como les comentaba, la federación y en este caso las entidades federativas son los únicos que tienen el poder para determinar leyes o determinar cierta contribución. Los municipios no en esa cuestión el municipio no puede anteponer una contribución, establecerla de la nada para sacar un beneficio mutuo. No tiene autoridad jurídica como tal. También existen obviamente los sujetos pasivos, que son las personas físicas o morales legalmente obligadas al pago de las contribuciones por llevar a cabo operaciones gravadas por las leyes. Si bien de los 3 sujetos activos, podemos decir que solo la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan. Y en cambio los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones, que es lo que les acabo de comentar. Existe en la cuestión de la base, que nos dice que es la cantidad sobre la cual se determina la contribución a cargo del sujeto pasivo, a la cual se le debe aplicar la tasa, cuota o tarifa determinada. Entonces se establece una base y sobre esa base se aplica pues, obviamente la contribución en forma de tasa, en forma de cuota o en forma de tarifa. Entonces, en este caso tenemos sujetos activos y pasivos. Los sujetos son los que obviamente se encargan de las legislaciones, los que imponen las contribuciones y los pasivos, pues obviamente los que estamos obligados al pago de dichas contribuciones. Debe estar conforme a ley. Obviamente pues, se promulga, se acepta mediante la Cámara de Senadores, de Diputados, se da un buen visto en mayoría de votos y se determina, se publica en el Diario Oficial de la Federación y es cuando entra en vigencia. Antes no, antes nada más se puede quedar como una iniciativa de ley. Ya se acata
una vez que obviamente se promulga, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Antes no puede entrar en vigor. También tenemos la cuestión de la tasa. Nos dice que está representada por un tanto por ciento y está establecida en cada ley específica que se aplica a la base de la contribución para determinar el pago por cada unidad tributaria. Tenemos la tarifa, que están integradas por límites, cuota fija y porcentaje. Tenemos obviamente la cuestión de la cuota, que representan que por cierta cantidad se paga una suma específica. Y obviamente la época de pago, que es el plazo establecido, un periodo por la ley, para que se cubra dicha obligación. Dentro de las contribuciones, obviamente tenemos la cuestión de la retención, que es la cantidad que obviamente se retiene de un sueldo, un salario u otra percepción para el pago de impuestos, de deudas en virtud de embargo. Es decir, se retienen para asegurar el pago de dicho impuesto. En determinado momento, pues si no se está pagando impuesto, pues obviamente sí se puede embargar el fisco, pues porque no se está cumpliendo con las obligaciones fiscales pertinentes. Pues obviamente es un proceso, puede ser largo y obviamente, pues honestamente, si te los digo, va a depender del monto. Muchas veces, si son montos pequeños, pues obviamente pues no entra esa consideración. Deben de ser, pues obviamente, unos montos muy considerables para que en debido momento se efectúen diligencias. Por lo regular, si deben, si no han declarado, y más los que tienen en este caso, pues negocios, obviamente se les manda notificaciones y se les invita a hacer, obviamente, en este caso, su dictamen para ver cuánto van a pagar, obviamente de impuestos, y pues en determinado momento, pues a que cumplan con su obligación fiscal pertinente. En este caso, obviamente cuando son trabajadores, muchas veces se deslindan de esa situación. Dice, ok, la empresa es la que va a declarar a mi nombre. Obviamente la empresa tiene la obligación de notificarles a ustedes como trabajadores si quieren que declaren o no a su nombre. Obviamente la empresa pues, obviamente va a declarar la retención en determinado momento porque pues, obviamente hace retención de sus impuestos. Pero pues hay otras cuestiones que en determinado momento a lo mejor ustedes como personas físicas pueden, en este caso, declarar para hacer un enfrentamiento de IVAs y le pueden decir a la empresa, no declares, yo voy a hacer mi declaración personal porque voy a deducir otros determinados impuestos en su momento, como pues, obviamente la cuestión del Infonavit, pues que tienen que hacer Infonavit, pues obviamente tienen ese beneficio de deducir obviamente los impuestos, el interés que se paga, de lo que pagamos por anticipado antes de que importemos directamente al monto. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias por su atención, por su participación. Nos vemos en unos minutitos más. Ahorita seguimos conversando con este mismo tema en cuanto a las contribuciones. Si quieren algo que opinar, ahorita en la tercera sesión vamos a tener oportunidad de realizar. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Gracias. Sí, gracias, profe. Gracias, entonces. Gracias, profe. Gracias, chicos. Nos vemos ahorita.